Fe en Colombia es conocer nuestra historia. La Casa Museo Guillermo León Valencia se encuentra ubicada en la ciudad de Popayán, Cauca. Se crea con el fin de rendir tributo al legado y a la memoria del presidente Guillermo León Valencia, cuyo mandato se dio entre los años de 1962 a 1966. Allí se alberga una clasificada colección de fotos, condecoraciones, insignias y objetos personales del ilustre presidente Valencia. La Casa Museo está ubicada en la calle Quinta número 982, en el centro de Popayán, y abre sus puertas de martes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía y los sábados, domingos y festivos de 10 de la mañana a 12 del día y de 2 a 5 de la tarde. Para mayor información, comuníquese al teléfono 824-1555. Visite la Casa Museo Guillermo León Valencia y viva con Fe en Colombia, la historia en el presente. Invita Ejército Nacional de los Colombianos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio musical que organiza la Casa Museo Guillermo León Valencia con apoyo de la Fundación Coronador Tunduaga y del Ministerio de Cultura. Una alternativa para seguir vinculados con la cultura, con la música, en estos tiempos pues de la nueva normalidad en que tuvimos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias, pero hemos encontrado afortunadamente este medio para seguir el contacto con nuestro público, de todas las personas que estaban siempre atentas de las actividades artísticas y culturales que organiza el museo. Venimos desde mayo del 2020 organizando este espacio y nos reunimos el último sábado de cada mes para compartir con artistas nacionales, con artistas locales y hablar sobre música. Y bueno, con la esperanza de que estos espacios se sigan manteniendo y cada vez más cerca de la presencialidad. Entonces, en esta ocasión, bueno, es un recital muy especial que nos han preparado. El invitado hoy es un pianista muy querido que ya nos acompañó alguna vez en este espacio, o sea, ya es como de la casa. Es un pianista antioqueño que ha dado muchísimas alegrías a su región y a su país con la música, que la ha llevado en alto siempre, que tiene unos proyectos súper bonitos, particularmente ahora está trabajando en algo que se llama las historias del piano en Colombia, entonces está súper concentrado difundiendo y rescatando nuestro patrimonio cultural y pianístico. Y hoy tenemos la fortuna de contar con él, que nos preparó también un repertorio y un programa estupendo. Vamos a escuchar dos obras, digamos, insignes de su estilo. Una de ellas es las variaciones Goldberg. Ya hablaremos en más detalle de qué se trata todo esto. Y otra es una obra del compositor Frances Rameau, que también nos ha preparado con mucho afecto. Sé que la vamos a disfrutar. Vamos a hablar siempre un poco antes de escuchar estas obras, de qué se tratan. Es un repertorio bastante vasto, digamos, en extensión, pero estoy seguro que lo vamos a disfrutar mucho. Entonces, bueno, yo quisiera no extenderme tanto, porque creo que la mejor explicación nos las puede brindar el mismísimo maestro Leslie Berrío, que ya está aquí con nosotros. Entonces, le doy la bienvenida, maestro. Qué bueno contar con usted en este espacio. Qué rico esta tarde oír la música que usted nos ha preparado. Bienvenido, maestro. Feliz de estar nuevamente compartiendo dentro de las actividades del Museo Guillermo León Valencia. Gracias por esta bonita programación y qué bueno que hoy vamos a escuchar dos obras icónicas, una alemana, de compositor alemán, y otra de compositor francés. La forma es la variación. Entonces, atento a sus preguntas, a sus mensajes. Lo ideal es que escuchemos en partes las variaciones Goldberg, en dos partes o tres partes, y las comentemos. Asimismo, que escuchemos las variaciones de Jean-Philippe Rameau. Bienvenidos. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Gracias
por darnos un poquitico de su tiempo, por su música. Y bueno, precisamente entonces vamos a comenzar con las variaciones Goldberg. Nuestro público, tenemos afortunadamente un público siempre bien nutrido que está pendiente de nuestras publicaciones y nos sigue. Algunos son músicos, otros no son músicos, pero lo bueno es que estoy seguro que vamos a poder entender muy bien de qué se trata esta forma musical. Entonces, que es un tema con las variaciones, digamos que es un estilo característico del barroco. Y bueno, empezando con las variaciones Goldberg, yo quisiera preguntarles de qué se trata esto, por qué se llaman Goldberg, de dónde viene esta cosa, cómo están estructuradas, porque bueno, sabemos que son unas variaciones, pero variaciones sobre qué. Cuéntenos un poquitico acerca de la obra, maestro. Claro que sí. De hecho, me hice algunos apuntes para que ya mejor sintetizada vayamos al grano. Y es, las variaciones Goldberg son desde varios puntos de vista un prodigio arquitectónico. Muchas páginas se han dedicado al análisis de esta estructura y pese a algunas opiniones contradictorias en lo que respecta a los rasgos generales del edificio, no hay desacuerdos. La obra consta de un área, tema principal, seguida de 30 variaciones que terminan con la reexposición del área. El tema principal consta de 2 secciones que se repiten, AA, BB, cada una de 16 compases para un total de 32 compases en sol mayor, tonalidad de sol mayor. Las variaciones también son bipartitas y se repiten, constan de 16 o incluso algunas de 8 compases en sol mayor, salvo las variaciones de 15, 21 y 25 que están en sol menor. También quería decir de esta obra que fue compuesta en 1741. Es la obra considerada la obra culminante de Bach. Bach sintetizó las corrientes musicales previas a él. También sentó las bases del lenguaje tonal como lo conocemos hoy. Y hay muchas leyendas también alrededor de la obra. Antes de contarles la leyenda, les una cosita más. La densidad cromática lograda por Bach en las variaciones Goldberg en el siglo XVIII, es decir, en 1741, no se retoma sino hasta el final del siglo XIX con Wagner, 1851-1882. Primero en la historia de la música y de la armonía y de la afinación, hay que atravesar todo el clasicismo, después todo el romanticismo para que Wagner, recién en su última etapa, cree música como la que hizo Bach en 1741, por ejemplo, en su variación número 25. Es decir, modulación tras modulación, una obra que no tiene final. Asimismo, Bach utiliza, por ejemplo, recursos técnicos como que hasta Beethoven recién se van a usar en el piano moderno, que son los trinos en bloques de acordes, de triadas, de 3 notas en cada mano. Y trinos en los extremos de las dos manos, en los dedos pulgar y índice, y melodías en los extremos, algo que es bastante virtuoso para cualquier pianista, clavicembalista o organista. También les cuento que la leyenda es que fue dedicada a su alumno Goldberg, uno de sus alumnos más destacados, que fueron 200 florines de oro los que recibió Bach, pero no realmente por un encargo, sino que el mecenas del alumno de Bach, de Goldberg, esa obra, la leyenda dice que él no podía dormir, entonces pero queda un poco mal dicho el que no podía dormir, porque entonces es como que la obra lo aburre y lo duerme, sí, pareciera eso. Y no nada que ver. El enfoque es que la construcción, la arquitectura, hace que el pensamiento pueda expandirse. Realmente, desde mi experiencia personal con la obra, ¿qué les cuento? Que hay puntos de concentración en la mente en que estás básicamente, cuando interpretas esto de memoria, es como si estuvieras transitando laberintos de la mente, porque la memoria puede terminar en una fuga o en otra y no se altera la música. Entonces es tan fino el momento de concentración que exige esto, que cuando uno termina de interpretar la obra,
digamos que es como si hubiera hecho un momento de entrega y meditación profunda. Ya, entonces esa es como la verdadera historia, la no leyenda negra, sí, porque es que, claro, uno puede acelerarse, entonces dice, no, pues entonces debe ser una obra muy aburridora desde que servía para Exacto. dormir, y absolutamente no. De hecho, la descripción inicial que usted nos daba, ¿no? De la construcción arquitectónica, no deja de maravillarlo a uno, o sea, las personas al observar esta obra dicen, es increíble cómo una mente puede concebir todas estas estructuras, cómo esto está armado, como la misma obra de Bach en general, no solo con las variaciones, sino con toda su forma de ver la música y de estructurarla, es un antes y un después, ¿no? Para todos, o sea, realmente es algo muy impresionante y es muy bello el hecho de que uno no se deje impresionar nunca con esto, porque es que cada vez le encuentra cosas nuevas y se maravilla más. También es en el contexto actual, Bach lo que hizo con esta obra fue poner en contexto sus habilidades, y el contexto actual sería cuando uno aplica a una oposición de cargo de músico en un conservatorio universitario, llamémoslo así, porque uno tiene que hacer unas pruebas, ¿sí? Y Bach, esta fue la única obra que publicó en vida, porque quería poder acceder a un cargo que le iba a generar unas posibilidades de tranquilidad, de recursos económicos. El cargo no lo obtuvo, pero nosotros obtuvimos la El obra. beneficio. Sí, entonces es muy interesante porque va a través de esta obra, digamos que también nos mostró no solamente su genio, sino su capacidad de organización y de representación como artista. Autorrepresentación, autogestión. Sí, sí, no, es que pues realmente somos muy afortunados de que esta obra haya llegado hasta nosotros, de que podamos contar con semejante legado, pues, en todos los sentidos, ¿no? Desde la armonía, desde la construcción compositiva, desde todo lo que significó ese ejemplo para los compositores futuros y de lo visionario que era, ¿no? Tal cual. Entonces, bueno, maestro, yo quisiera que empezáramos a escuchar la primera parte, vamos a escuchar la primera parte de las variaciones, hemos dividido en dos secciones, después de eso tengo un par de preguntas más acerca de la obra, pero también acerca de su proceso con la obra. Perfecto. Entonces, vamos a escuchar la primera parte y después le tendré ese par de preguntas para que sigamos aquí pendientes y conectados con Le todos quiero, nuestros seguidores. por Sí, último, le cuento a la audiencia sí, 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 por favor. que esta obra es una obra icónica de la literatura para teclado y es una obra para trabajar durante toda la vida. Por eso no solamente, realmente todos los pianistas cuando acceden a esta obra y la memorizan, es una obra para trabajar toda la vida. En concreto, esta versión que vamos a escuchar es mi versión de interpretación, la número 2. La número 2. O sea, que La estamos, segunda vez que la toqué. que la toca y la ha preparado especialmente para nosotros. Entonces, le agradezco mucho ese detalle, ese regalo musical. Y entonces vamos a escuchar primera parte de las variaciones Goldberg. Perfecto.
Bueno, regresamos después de escuchar esta primera parte de las variaciones Goldberg y entre tanto estábamos charlando un poco con el maestro Leslie. Quisiéramos compartir con todos nuestros oyentes. Habíamos hablado de las variaciones como estructura y de lo que, digamos, ha significado esta obra dentro del repertorio universal y dentro de la misma historia de la música. Ahora yo quisiera que habláramos, maestro Leslie, un poco de lo que ha significado esta obra. Bueno, en dos flancos. Primero, lo que ha significado para usted. Estábamos viendo que usted está tocando de memoria y que está tocando sin pedal. Esto no es algo al azar, esto es algo deliberado que tiene una razón de ser que usted nos explicará en un momento. Y lo otro que quisiera que comentáramos un poco es lo que ha sido esta obra dentro de la historia de la música en nuestro país, dentro de la historia de los teclados, no solo del piano, sino del teclado en general en nuestro país, porque entiendo que esta obra, a pesar de que es muy conocida y a pesar, digamos, de que hace parte de los programas académicos en los que uno trata de abordar un poco, pues no había sido trabajada así por completo, de memoria, y no había tenido esta estructura en esta visión, digamos, de hacer la obra en el piano, porque bueno, sabíamos que se hacía en clavecín y que lo había hecho el maestro Puyana, pero entonces digamos que es un punto crucial y trascendental esta obra dentro del repertorio del piano en Colombia. Cuéntenos un poquitico, maestro, de esos dos aspectos. Voy a empezar por la segunda pregunta. Correcto. Que es la historia, la travesía de las variaciones Goldberg en Colombia. Para llegar a lo que ahorita estamos escuchando. Sí, se trata de una obra icónica, sí ha sido de mi motivación,
saber quiénes en Colombia la habían interpretado en piano, en clavecín, con partitura y de memoria. Entonces, esos son datos que los tengo aquí y realmente el maestro Rafael Puyana, en lo que conocemos de su historia, no ha interpretado esa obra, no la ha grabado, pero algunos alumnos de él sí que la tocaron, varios alumnos. De hecho, sí está en programas de la Luis Ángel Arango, del Banco de la República de Bogotá. Entonces, realmente tengo, y de programas, Eleonora Rueda, en el encuentro de música antigua, ella lo hizo en Villa de Leyva en 2014. Después, y las interpretó con partitura. Se puede escuchar el link, está en la página de una universidad bogotana, no recuerdo el nombre, pero es muy interesante porque le hacen una entrevista, ella cuenta su historia de interpretación y la historia de la obra, y se escucha cuando alguien gira las páginas. Con todo incluido. Sí. Después el organista alemán Felix Hell las hace traído por el Ministerio de Colombia en la Catedral Primada de Bogotá en 2017. En 2019 Ángela Hewitt, que se ha dedicado a grabar la obra completa de Bach, la hace en el Festival de Cartagena. Hay algún clip en YouTube que quedó hasta hace unos 4 meses disponible y ya lo sacaron de YouTube, pero una interpretación muy bonita. Después, Marta Gómez, clavecinista colombiana en la Luis Ángel Arango, esa es la primera, digamos, que tenemos en la historia colombiana de las Goldberg, en 1985, un año después de que yo nací. Y después en 2003 en la Luis Ángel Arango, otro alumno de Puyana, de Rafael Puyana, Álvaro Huertas. Entonces tenemos 1985 primera interpretación, después en el 2003 primera interpretación por Marta Gómez, después segunda interpretación en 2003 por Álvaro Huertas, después Eleonora Rueda, otra alumna de Puyana, en 2014 en Villa de Leyva, y después un alemán en la Catedral Primada de Bogotá en 2017 y 2019. Y este 2021, en enero, un italiano las interpretó en la Luis Ángel Arango en acordeón. Entonces, sí recuerdo, claro que sí. La indagación también, esta investigación de quienes habían interpretado la obra, también, no recuerdo el nombre, pero un estudiante de maestría de la Universidad de los Andes o de la Javeriana tenía el grado este año con las variaciones Goldberg, entonces entré en contacto con él, de cómo había sido el montaje, cómo le había ido. Y yo las interpreté por primera vez en marzo o abril de este año. Entonces la primera respuesta es que la travesía de esa obra en Colombia tiene menos de 7 interpretaciones. De memoria no son todas las interpretaciones y por eso para mí supuso parte de la primera pregunta que me hiciste, y es el proceso de memorización de la obra. La comencé a estudiar en diciembre de 2020. Y en marzo hice un proyecto que se llamó Eureka Barroca. En ese proyecto hice mi primera interpretación online en la sala, una inauguración de una sala virtual del siglo XXI. Fue en marzo y el proceso de memorización fue extenuante. Hubo días del montaje porque eso realmente la comencé en diciembre y las toqué por primera vez en marzo, diciembre, enero, febrero, marzo, 4 meses. Y consistió en varias metodologías. Una, por ejemplo, hacer una búsqueda de las grabaciones y ejecuciones que eran más cortas, pero de las variaciones completas. Y así conocer todas esas velocidades. Lo segundo fue detectar cuáles eran las variaciones más complejas en técnicamente cuáles eran más complejas. Lo tercero fue descubrir que las variaciones se pueden tocar básicamente en 4 octavas diferentes del teclado, de las 88 teclas del piano actual. Y ahí va una parte, digamos,
una de las, cómo aprender esto, una obra de esta complejidad, ayuda mucho que la misma obra se pueda escuchar en una afinación similar, pero en registros diferentes. En registros distintos. Y esto hace que uno, en la memoria muscular y en la memoria auditiva, vaya llenando muchos vacíos o muchos momentos de oscuridad, ya que no siempre se escucha igual en cada registro donde se ejecuta la misma obra. Hay unas voces que resaltan más. Por lo mismo, porque si estás en el registro grave, hay unas zonas que van a ser más evidentes y más nítidas. Sobre las otras, claro. Eso. Entonces, ese fue el tercer aspecto. Lo otro fue hacer algo que yo llamo Taiwelvis, que es de cuando niño, pelota envenenada. Ajá. Y era que cuando uno se equivocaba y perdía, a veces podía decir Taiwelvis y es vuelvo a tirar, ¿sí? Ajá, ok. Entonces vuelvo a tirar la pelota. Entonces, yo en las partituras escribo una señal de ida y otra de vuelta, es decir, un palito con las dos cosas al lado y lado, una señal de doble vía. Y eso lo que hice fue cada 3 variaciones y cada 4 hacer una ida y vuelta, es decir, la 1, la 1, la 2, la 1, la 2, la 3, la 1, la 2, la 3, la 4, la 4, la 4, la 3, la 4, la 3, la 2, la 4, la 3, la 2 y la 1. Hice en paquetes diminutos primero toda la obra y siempre con partitura. El secreto, digamos, no tengo un secreto para memorizar, pero sí una metodología, y es, no es mi interés memorizar, sino a través de los derivados del estudio. Entonces, al no repetir siempre en el mismo sitio ni de la misma manera, sino cantando, diciendo el nombre de la nota, cantando la mano que es más difícil, que es la izquierda, cambiando de registro, además de estudiar muscularmente, también estudiar con otras grabaciones. Todo ese refuerzo por fuera del teclado hace que la memorización sea relativamente, con comillas, fácil, porque estás entrando por todos los flancos de los tipos de memoria que uno tiene, que son visual, muscular, digital. Otra clave que usé y puse, digamos, a prueba la metodología musical del Liberribo ahí, y es no poner ninguna digitación. Un solo dedo, ni uno, literalmente. Y eso porque la digitación funcional es aquella que nos permite usar el dedo pulgar lo menos posible, de la manera, eso sí, más funcional posible, y tocar casi siempre sin pasar el pulgar, hace que todo lo tengamos que organizar con los 5 dedos que tenemos en la mano. Entonces, obviamente uno no toca de a 5, pero la música, y sobre todo esta música que tiene matemáticas, que tiene estructuras, que es una arquitectura, cuando vos ves que hay un grupo de 6 notas, puedes hacer un 2, 3, un 2, 3. Cuando ves que tienes 8 notas, puedes hacer un 2, 3, un 2, 3, 4. Y digamos que la digitación funcional se acomoda a el algoritmo de notas, a la serie de notas que hay en una situación específica en la partitura. Entonces, al no colocar ningún dedo literal sobre esas 57 páginas, realmente estoy eliminando algunos pasos, porque recordá, Andrés, que las digitaciones uno a veces las encuentra 4 años después de que se aprendió la obra. Sí, es un proceso de siempre, de estar reevaluando y reconsiderando siempre, ¿no? Sí, entonces... Aún después de pasar mucho tiempo estudiándola de tal manera. Total. Entonces, bajo esos principios de escribir lo menos posible en la partitura, es que accedí finalmente a la memorización. Y después lo que hice, después de esos grupos de 3 y de 4 variaciones, uniéndolas de inicio a final y de final a inicio, amplié a 8 y después a 12 y después a 16, y entonces jugué con los números. Ya. En eso sí escribí, tenía que hacer sumas y restas, porque era como 3, 3, 3, 4, 4, 5, para no buscar memorizar, sino hacer el ejercicio de gimnasia mental y muscular del piano, de tocar en esas series en que escribí.
fue muy interesante ahí poner en función el número 32. Eso fue crucial. Es parte fundamental de la estructura misma de la obra, ¿no? Sí. Ya, o sea, bueno, maestro, esto es una cosa realmente impresionante, o sea, es muy grato pues escuchar cómo hace usted ese proceso, muy interesante, eh, y con una obra tan extensa además, ¿no? No solamente la vastedad técnica, física, sino, bueno, la memoria y durante tantas páginas y hacer todo esto es un reto enorme, y pues que realmente me parece muy meritorio porque es pionero en esta área y me parece que merece todo ese reconocimiento porque es un trabajo muy bello, además que estamos escuchando una Gracias. lindísima interpretación, entonces pues, hombre, está espectacular. Entonces, no sé, maestro, si seguimos escuchando la segunda parte de las variaciones Quiero, Goldberg. quiero contarles un dato Sí, más por favor. sobre la recuperación del legado de Bach y por qué es importante en la historia de la música. Algunos le dicen el dios de la música, otros el padre de la música. Y entonces hay básicamente tres momentos importantes de la recuperación del catálogo de la música de Bach. Uh El -huh. primero, la obra de Bach tiene tres momentos entonces de recuperación desde su composición. Sobre todo hablo de las variaciones Goldberg y a través de las Goldberg de todo su catálogo. Entonces, los Ok. tres momentos de recuperación. La obra es de 1741, recordemos, siglo XVIII. La primera persona que se aboca, que se entrega a una misión para la obra de Bach es Felix Mendelssohn, él recupera la música. La vida de Bach tuvo que vender parte de las partituras para comer. La vida de Bach las vendió a un carnicero. Uh -huh. Mendelssohn creó un grupo en pro de la divulgación de la música de Bach. El punto importante es el reestreno de la Pasión según San Mateo el 11 de marzo de 1829. El segundo dato es que la clavecinista polaca Wanda Landowska hace construir una sala de conciertos en su hogar, la Villa Saint-Leu-le-Forêt en Francia, el 14 de mayo de 1933, Ya. donde interpreta por primera vez públicamente en clave las variaciones Goldberg de Bach, obra que estudia durante 45 años. Nada más y nada menos. Recordemos que el pupilo principal de Wanda Landowska fue el colombiano de Bucaramanga, Rafael Puyana, y es muy importante en la historia colombiana. Y como último punto, para que nos acerquemos a las noticias mundiales de las variaciones Goldberg, es que el punto culminante está entre el 10 y el 16 de junio de 1955, cuando Glenn Gould, el pianista canadiense, él graba para Sony y Sony publica las tomas de estudio de la primera grabación de las variaciones Goldberg. Ese fue uno de los discos más vendidos de la historia de la música. Es decir, pensemos que en 1955 una obra icónica del teclado a nivel mundial fue la obra que más vendió discos en la historia de la música, las variaciones Goldberg por Glenn Gould, grabadas entre el 10 y el 16 de junio de 1955, en 6 días. Ya. Grabó las variaciones. Realmente son noticias que a mí me hacen, que a mí me motivan porque me gusta mucho investigar qué hay detrás de lo que uno estudia. Entonces, quería Sí, sí, contarles ese dato. todo ese montón de historias que hay detrás de estas obras y de todos los cambios que generan en cientos de vidas a través de todos estos años, ¿no? Hay películas que se llaman Variaciones Goldberg, hay novela que se llama Variaciones Goldberg, hay personajes que tienen el nombre Goldberg. Es súper y que están realmente conectadas con las Variaciones Goldberg. Es una de las obras favoritas, es una de las obras favoritas de todos los músicos de todos los instrumentos. Entonces, todos pasamos por allí en algún momento y es realmente muy encantador. Y bueno, no, pues nada, maestro. Entonces, escuchamos la segunda parte de estas variaciones, después, antes de pasar a las otras variaciones que son de otro compositor.
¿Listo? Hola. Lamentamos mucho, tuvimos un inconveniente técnico al parecer con el algoritmo de la transmisión, pero bueno, ya estamos de regreso. Vamos a empezar nuevamente con la segunda parte de las variaciones Goldberg. Esperamos que hayan alcanzado a ver un poco de lo que hablamos con el maestro Leslie. De todos modos, brevemente el maestro nos va a dar una introducción para esta segunda parte, que habíamos hablado un poco de lo que era estudiar las variaciones, de cómo había sido su proceso de memorización, y arrancamos con nuestra escucha para no retrasarlo más, porque sí tuvimos un pequeño inconveniente técnico que desafortunadamente pues se nos sale de las manos. Maestro Leslie. Claro que sí. El proceso de memorización y de montaje comenzó de estudio inicial, realmente nunca antes la estudié, comenzó en diciembre del 2020, más o menos hacia la mitad del mes de diciembre, y gracias a la pandemia tengo que decir que ese encierro motivó justamente a liberar la mente a través de la música, y fue así que estudié las variaciones Goldberg. Hice mi debut con esta obra de memoria y sin pedal en marzo de 2021, 4 meses después de haber empezado el estudio. Hice el montaje en la música. Tenemos la digitación, uno escribe los dedos con los que toca, el instrumento que sea, y lo que busqué fue aplicar un concepto que es la digitación funcional, que básicamente lo que hace es finalmente omitir escribir en la partitura los números de los dedos de cada mano. Esto hace que entonces podamos avanzar de una manera más rápida. Después, el número no 32, sino 30, jugué con ese número 3, 6, 9, 12 y 4, 8, 12, 16. Fui uniendo varios números, pero realmente lo que buscaba era llegar a 30, siempre. ¿Cuáles números me daban? Sumando, llegar a 30, y ahí lo que hice fue que cuando estaba niño, jugaba pelota envenenada, y cuando me equivocaba y quería volver a repetir yo o cualquiera de mis amiguitos, decíamos Taiwelvis, yo lo aplico en las partituras mías, en la música lo enseño, y en la metodología musical del Liberrío también, y eso lo aplicamos muchos. Realmente yo no inventé con la metodología LB nada, sino enfoques innovadores sobre las mismas cosas en algunos casos. Entonces ahí lo que hice es, por ejemplo, si tenemos 3 variaciones, hice la 1, la 1, la 2, la 1, la 2, la 3, la 3, la 3, la 2, la 3, la 2 y la 1. Y ese proceso lo hice con 4, con 5 variaciones, con 6. Entonces así lo que busqué fue repetir de modo creativo la misma música, agregando también que las variaciones Goldberg se pueden tocar en 4 registros del piano moderno, en 88 teclas. Eso nos ayudó realmente a mí, me ayudó a profundizar mucho en la obra. Después hice una selección, una lista de reproducción de las obras, de las variaciones Goldberg, de las menores duraciones a nivel mundial que hay disponibles en YouTube. Y esto me permitió ir acelerando también el proceso de montaje. Sabemos que es una obra para toda la vida, que los pianistas que integramos esa obra al repertorio, es una obra para ir construyendo una catedral interior, es una obra para uno en primera instancia, y a partir de eso para comunar con la gente. También quería contarles las noticias de que la obra de Bach, el catálogo de Bach, tuvo 3 momentos de recuperación. El primero fue por Felix Mendelssohn en 1829 con el reestreno de La Pasión según San Mateo. Felix Mendelssohn, el compositor, reunió varias personas, creó, digamos, lo que llamaríamos un club en pro de la difusión y de la música de Bach. El segundo momento fue con Wanda Landowska. Ella en 1933, ella mandó a construir en Francia una sala para conciertos de música, y en clavecín estrenó las variaciones Goldberg. Es decir, que posiblemente en este mundo moderno las variaciones ya con registro de dato se escucharon por primera vez en la historia de la música en 1933, el 14 de mayo. Por Wanda Landowska, y las estudió durante 45 años. Nada más y nada menos. Después, el otro dato culminante es que el disco
El disco no, uno de los discos más vendidos de la historia fue un disco con las variaciones Goldberg que se grabó del 10 al 16 de junio de 1955. Es un momento culminante porque el canadiense pianista Glenn Gould hizo en 6 días esa grabación y se convirtió ese disco en el disco más vendido de la historia de la música. Y estamos hablando de una obra que maneja cierta densidad y que, sin embargo, llegó al comercio. Entonces es muy importante. Se masificó enormemente, ¿no? Sí, es muy importante ese dato. También pensemos en que realmente la otra obra que marcó la duración de los discos, ¿cuál fue? La novena sinfonía de Beethoven, la duración de los CDs. Y esta obra se acerca mucho también a ese límite de tiempo. Entonces son unos datos interesantes que es bueno tenerlos presentes porque esa trayectoria de las variaciones Goldberg en Latinoamérica, encontré un pianista en Cuba, 2 en Argentina, me imagino que en Brasil habrá varios que la tocan, que la interpretan, pero realmente en Latinoamérica y disponibles en YouTube encontramos menos de 6 grabaciones y en Colombia de memoria no hay muchas personas que la han interpretado, pero somos alrededor de entre 5 y 6 personas. De memoria realmente no conozco a nadie que la haya interpretado, pero en clavecín sí se ha interpretado por los alumnos de Rafael Puyano. Y otros músicos internacionales la han interpretado. La última interpretación de memoria fue en 2019, Ángela Hewitt en el Festival de Cartagena. Entonces eso me motivó mucho porque es de algún modo a través de la música adquirir pasaportes. E ir viajando a través de la música, ¿no? Sí, sí. Una muy bella historia, maestro. Yo creo que eso es uno de los puntos más importantes de lo que estamos escuchando hoy, que es, digamos, un punto de inflexión, un punto referencial para esta obra dentro de la historia del piano en Colombia. Sí, y que pues que tenemos el placer de escucharlo aquí en primicia gracias al trabajo que usted nos ha querido ofrecer el día de hoy. Sí, creo que dijimos también que la interpreto sin pedal y que la versión que estamos escuchando es la segunda interpretación que he hecho. Es la segunda interpretación que hace, entonces también estamos así, todo como en primicia y bueno, pues qué rico poder estar escuchando esta tarde en las variaciones Goldberg. Vamos entonces a proseguir, maestro, esperemos que todo siga en orden con la transmisión, con la segunda parte de las variaciones Goldberg. Perfecto. Gracias, maestro. Gracias también.
Listo. Bueno, maestro, acabamos entonces de escuchar la segunda parte de las variaciones. Quisiera, bueno, primero felicitar todo ese trabajo que ha hecho, que ha sido muy titánico, ha sido grandísimo lo que lo que hemos podido escuchar esta tarde. Y para cerrar, sé que nos ha preparado un cierre muy, muy bonito que es con otro compositor, otro estilo, digamos que es otra forma de ver esta forma, valga la redundancia, esta forma musical, el tema y variaciones. Entonces, quisiera que nos cuente un poquitico de qué trata esto. Tenemos ahora un compositor francés, una obra de unas dimensiones más pequeñas, pero igual en cuanto a su estructura, en cuanto a la elaboración y en cuanto a lo que significa dentro del repertorio del teclado, ¿no? Claro que sí. Quería hacer también un comentario adicional. Sí, Es sí. que habitualmente las variaciones Goldberg son un solo recital de piano. Exacto, ya hacen La obra perfecto para un programa. La obra sola es completa y es el espacio para hacer un recital de piano. ¿A dónde he ido yo con esta propuesta? De que en la forma variación haya tres países, tres compositores y tres formas representativas en la virtuosidad, en la complejidad, con Bach, Rameau y Soler. Hoy hemos escuchado Bach y Rameau, compositor alemán y francés. Entonces, es que en el subconsciente colectivo hay unas dificultades que durante décadas se asumen y es, digamos, un peso con el que todos vamos sin saber o sabiendo arrastrando. Es decir, las variaciones Goldberg en todos los países son pocos los pianistas que las tocan, así como los 24 estudios de Chopin. Eso hace que entonces normalmente en el caso de las variaciones Goldberg son la obra única de los recitales habitualmente, pero al no hacer las variaciones con repeticiones y sin embargo que todavía pueden seguir siendo un recital completo. Perfectamente. Sí, agregar una obra más, en este caso una obra de una duración que es como de 5, casi 6 minutos. 6 minutos más o menos, sí. Eso, las variaciones dobles de Rameau. En este caso, lo que también yo busco es pasar un poco más adelante de la frontera de hasta las variaciones Goldberg, la capacidad de almacenamiento, de ejecución y también del público, de ampliar las posibilidades de atención de la gente y las dificultades, porque cuando puedes tocar otra obra, de alguna manera vas alivianando la dificultad de concentración en una sola obra. Entonces, en el subconsciente colectivo esto tiene esto es como si fuera un disparador que libera dificultad en las personas que no han aprendido la obra. Y así no la vayan a aprender, el hecho de que se pueda tocar varias obras dentro de un solo concierto, incluyendo las variaciones Goldberg, hace que se vuelva menos difícil. Recuerda que, por ejemplo, en cualquier conservatorio, en la generación de nosotros, cuando el primero que tocó la Passionata, eso hizo que fuera menos difícil para el segundo que tocó la Passionata. Exacto, va abriendo el camino. Sí, y va despejando a nivel subconsciente el que otro lo haga quiere decir que uno también lo puede hacer. Lo puede hacer, correcto. Eso es algo de lo que poco se habla, pero aquí creo que sin pensar pues con arrogancia, pero uno ayuda con esto a que otros puedan decir, yo también quiero. Y también puedo hacerlo y va siendo así un pionero definitivamente con la obra y hace que cada vez se vuelva más común, más tocable, más interesante para todos y para el mismo público que también la va a empezar a pedir más. Sí, y piensa que el último recital que hice hace como unos 2 semanas fue con este mismo repertorio, pero con una obra más. O sea, fue Soler, el Fandango, las variaciones de Rameau y las variaciones Goldberg. Entonces es como que uno dice, wow, eso dura 3 horas. Pues no. No. Duró como 1 hora y 10 minutos. Más o menos, 75 minutos. Y realmente la gente lo disfrutó mucho. Y poder decir que ahí me sentí graduado por segunda vez después como de 20 años, porque estaba Trinidad Gómez, Blanca Uribe,
pianistas y docentes de AFIT, de la Universidad de Antioquia. Fue realmente algo pues, que me gusta mucho contarlo aquí, porque es abrirse camino ya como, bueno, hice esta tarea solo y lo voy a compartir con ustedes, colegas, ¿cierto? Sí, no, pues imagínese el placer de compartir entre amigos, de poder escuchar esta música y ver el trabajo tan bonito que está haciéndose aquí en Colombia, ¿no? Sí, entonces la gavota con variaciones de Rameau hay que decir que es compositor francés, compositor y teórico francés, reconocido principalmente por sus óperas, y esta obra que vamos a escuchar hace parte de las últimas composiciones de Rameau. Él escribió que esas eran piezas de clavecín en concierto, es decir, obras que él pensó para ser tocadas con público. Específicamente. Cierta virtuosidad. Esta en concreto está catalogada dentro de las obras para teclado de Rameau como la obra más virtuosa. Y es una obra que en la mano izquierda tiene un gran desarrollo, realmente tiene voces internas, es decir, que los extremos cantan y aquí también hay acompañamiento a la vez. Es una obra muy bonita en la tonalidad de la menor. La obra de Rameau ha sido también, así como la recuperación de la obra del catálogo de Bach, ha tenido algunos pioneros en dar a conocer en ediciones de partituras y en ejecuciones, como lo fue Vicent Dindy, Claude Debussy, después Saint-Saëns y Paul Dukas, fueron de los impulsores del catálogo de Rameau, y después las grabaciones se hicieron más, circularon con más, así fueron más las grabaciones ya con directores como John Elliott Gardiner, William Christie y Mark Minkowski. Hablo de su obra operística. Realmente la música de Rameau da pie a que se pueda crear mucha ornamentación sobre la base de él, de la partitura, digamos, escueta que hizo, y suelen ser obras con unos títulos también a veces muy particulares. Hay uno que se llama Las Gallinas, otro que se llama Las Tres Manos. Era un compositor que se ve que en los últimos años de su vida, mira, cuando él se jubiló fue cuando compuso estas piezas para ser tocadas en concierto. Esto hace parte de unos libros entonces, que compuso. Vamos a decir que este compositor vivió entre 1683 y 1764. Y otro dato que pueda contarles es que sí, durante su semi-jubilación entre 1740 y 1744 escribió estas piezas, de la que hace parte la que vamos a escuchar hoy, que es Las Variaciones de Rameau. Una pieza que indiscutiblemente es representativa de un país como Francia, de una época como el barroco y de un compositor como Jean-Philippe Rameau, y de la forma tema con variaciones. Listo, maestro, entonces vamos a escuchar esta última hora. Tenemos una duración de unos 6 minutos y después cerramos para despedirnos y bueno, vamos a disfrutar la música ahorita.
Listo. Bueno, muy bien. Entonces acabamos de escuchar nuestra última obra de la tarde, maestro Leslie. Con este compositor francés, pues cerramos este momento de compartir música, de hablar de historias, de lo que ha sido el piano, con este género aquí en Colombia, de toda la tradición que se está generando y de todo el trabajo que hay detrás de esto, que realmente exalto y felicito porque pues bueno, usted ha dedicado mucho de su tiempo a la difusión, a la creación de fortalecer esta tradición pianística en Colombia, desde muchos flancos, como lo decía al inicio, con la música colombiana, pero también entonces estamos trabajando con estos proyectos, empezando a abrir caminos para otros pianistas, para otros artistas que quieren empezar a abordar estas obras. Y bueno, hemos tenido una experiencia muy, muy bella. Vamos a tener el video en 2 partes, por el problema de transmisión que tuvimos, pero bueno, vamos a poder escuchar completa estas versiones de las variaciones que usted nos preparó. Y nada, maestro, bueno, primero agradecerle enormemente porque ha querido compartir este espacio con nosotros, nos ha brindado su tiempo, nos ha brindado algo de sus experiencias y sobre todo lo más bello, pues que nos ha regalado su música, maestro. Muy agradecido por esta atención. Qué rico que nos hayamos reunido para escuchar y departir acerca de las variaciones Goldberg, de la forma de la variación, de las obras representativas de esos compositores de esos países que son Alemania y Francia. Muy bueno también contarles a nuestros compatriotas esta noticia porque más allá de, no se trata de ser el primero en las cosas, sino también de seguir empujando el camino, y esto tiene aplicaciones en el subconsciente colectivo, liberando dificultades y generando acceso a obras que han sido relegadas a personajes que muchas veces son los más famosos,
pero acercar esto a todos nosotros es lo más motivante, que las variaciones Goldberg se puedan tocar más y que sean una obra menos, no solo que no va a dejar de ser icónica, pero en este caso las variaciones Goldberg pueden empezar a ser parte no de Dios allá arriba, sino estar entre la comunidad de los pianistas. Acercarla más a nuestro ámbito y a nuestras posibilidades y ver pues que desde acá de Colombia ya se está haciendo un excelente trabajo con este material y con esta música, ¿no es cierto? Sí. Entonces, pues maestro, nada, yo le agradezco muchísimo, yo espero que sigamos pues haciendo este tipo de encuentros. Ya hemos tenido varias ocasiones acá con la Casa Museo Guillermo León Valencia, con la Fundación Coronado Artunduaga. Estamos muy contentos de poder compartir estos espacios. Bueno, ya pronto esperamos se pueda hacer ya no tanto en la virtualidad, sino en la presencialidad, y obviamente poder seguir haciéndolo partícipe de todos nuestros eventos, de que podamos seguir charlando, porque esto da tema para muchísimo y tenemos todavía un montón de temas pendientes para tratar, después de tratar también un poquitito el proyecto suyo del piano, las historias del piano en Colombia. Entonces realmente confío y deseo que se repita esta ocasión y que podamos seguir charlando sobre música y bueno, compartiendo estas conversaciones tan amenas, maestro. Agradezco entonces a Andrés Otero, agradezco a Guillermo que está detrás, pero sin él esto no sería posible realmente disfrutar, y también a la Casa Museo Guillermo León Valencia, a la Fundación Coronado Artunduaga, ese es el correcto. Les deseo un buen final de año. Gracias por ustedes. Mis redes sociales son Leslie Berrío en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Twitter, y asimismo la página web es leslieberrio.com. Entonces, cualquier inquietud, siempre estoy atento, no solamente para responder cuestionamientos, sino para ayudar a encontrar partituras, investigar procesos. Pueden contar conmigo desde donde estén. Genial, maestro. Pues bueno, perfecto. Estaremos muy pendientes y siguiendo sus redes, siguiendo toda esa actividad que semanalmente nos está brindando. Y bueno, también desearle un buen resto de fin de semana y resto de fin de año con todos estos proyectos tan chéveres que tiene, maestro. Le envío un gran abrazo desde Popayán. Le enviamos un gran abrazo y gratitud infinita por este espacio que nos ha brindado esta tarde. Muchas gracias por ustedes, feliz de ustedes. Bueno, muchas gracias, maestro, que esté muy bien, y muchas gracias a todos nuestros seguidores, a todas las personas conectadas que van a poder ver esta transmisión también posteriormente, que disfruten muchísimo de estas versiones de las variaciones Goldberg y las variaciones de Rameau. Muchas gracias y buena tarde.